Buenos días, compañeros y compañeras. En esta oportunidad, en este video, vamos a adentrarnos un poco más a una de las principales escuelas teóricas del siglo XX, que se llama estructural funcionalismo. El estructural funcionalismo tiene como principal exponente al autor o al sociólogo Talcott Parsons, sociólogo estadounidense que tiene entre sus dos obras principales la estructura de la acción social y el sistema social. La primera obra desarrollada entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y el sistema social desarrollada y publicada posterior a la Segunda Guerra Mundial. Es importante mencionar el contexto de desarrollo de estas obras porque nos permitirá conocer cuáles eran las respuestas o los planteamientos que tenían los autores, y en este caso Talcott Parsons, los aportes teóricos que tenía para con la sociedad de ese momento. Eso es muy importante. ¿Qué podemos decir de Talcott Parsons? Bueno, que ha sido un autor que ha estado en una polémica constante, porque si ustedes recuerdan en el texto La centralidad de los clásicos, Jeffrey Alexander plantea que este autor ha tomado algunos aportes teóricos o categorías de análisis de otros autores un poco a su conveniencia. Todo esto con la finalidad de que se le fuera dando validez a ciertos postulados teóricos que él plantea, obviando o dejando de lado otras categorías de los autores que él ha seleccionado que probablemente contradecían o ponían en duda sus aportes. Esto es muy importante de mencionarlo. ¿Por qué también se considera el estructural funcionalismo como algo que no se debe estudiar muchas veces? Es porque es complejo de comprender, utiliza categorías y un lenguaje muy complejo, difícil de entender, pero además se tiene esa idea de que sus tesis y sus postulados ya han sido superados, por lo que esto le da a Talcott Parsons una marginación a sus categorías y a él como autor, a sus aportes teóricos. Pero esto de que se considere válido o no, a nosotros y a nosotras no nos tendría que preocupar mucho, porque de lo que se trata es de conocer algunas categorías de análisis que él ha elaborado o que elaboró, comprenderlas, pero además también ir acumulando conocimiento general sobre una de las escuelas, si no la más influyente por mucho tiempo del siglo XX, en la sociología y en general en el desarrollo de las ciencias sociales. Eso por un lado. Por el otro debemos de identificar, y aquí retomamos a los clásicos. ¿Quiénes son los clásicos para Talcott Parsons según Jeffrey Alexander? Principalmente tres: Durkheim, Weber y Freud. Cada uno de ellos le dará a su análisis algunas especificidades. Esto lo vamos a ir viendo más adelante. Algo muy importante que les quería mencionar es que este video va a ser dividido en dos, porque vamos a conocer por un lado a la fase inicial del estructural funcionalismo y por el otro lado la fase final, la fase posterior de Talcott Parsons, que tiene que ver básicamente con el desarrollo empírico de sus postulados teóricos. Bien, ¿qué propone o qué es en sí el estructural funcionalismo? El estructural funcionalismo, dirá Parsons, es la sociedad considerada como un sistema que está conformado por diversos subsistemas y elementos en el que cada ser humano cumple una función y aporta con su trabajo a este sistema. Parsons también nos dirá que la sociedad se puede referir a la sociedad como un sistema funcional, es decir, como una pieza de rompecabezas en donde cada pieza tiene una función y que cada pieza unida conforma ese sistema funcional. El rompecabezas completo es la sociedad y cada una de sus piezas un subsistema que cumple una función. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Ahora bien, Talcott Parsons ataca al utilitarismo
del liberalismo decimonónico, por ser mecanicista. Pues bien, Parsons propone un marco de referencia conocido como estructura social, que crea pautas supraindividuales con las que vamos a juzgar la realidad. ¿En qué o cuál es lo que critica Parsons? Es esa idea liberal de hacer, dejar pasar, esa idea de la Revolución Francesa, dejar hacer, dejar pasar. ¿Por qué? Porque considera Parsons que ese dejar hacer, dejar pasar ha generado en la sociedad un desorden, un desequilibrio, tensiones. Es por eso que vivimos en sociedades, dirá Parsons, conflictivas, en constante conflicto. Su propuesta es que debe de haber un marco de referencia en la sociedad. Este marco de referencia nos va a decir cómo actuar como individuos, cómo someternos o interiorizar pautas supraindividuales para juzgar la realidad. ¿Ya? Esto es muy importante porque ahí está la categoría de individuo, cualquier individuo. Pero para el estructural funcionalismo no existen personas, individuos o sujetos sociales, sino que en el estructural funcionalismo hablaremos de actores sociales. ¿Por qué? Dirá Parsons, porque en el sistema funcional, en el estructural funcionalismo, en la sociedad, en la estructura funcional, cada actor cumple una función. ¿Ya? Eso es muy importante. Ante esta propuesta del utilitarismo o cómo atacar el utilitarismo, Parsons va a proponer el acto unidad. El acto unidad es muy complejo de definirlo así. ¿Qué es el acto unidad? Es muy complejo de definirlo. Pero cuando conocemos sus características, más o menos vamos a ir aproximándonos a esa definición de acto unidad. Pues bien, el acto unidad está compuesto por 5 niveles. Cada nivel muy importante. El esfuerzo, que es aquello que hacemos como actores sociales, no como individuos. La finalidad, que es aquella cosa que deseamos. Las normas, que tienen que ver con la selección de los medios. Es decir, hay una regla, una norma que me va a decir qué cosas hacer, qué cosas no hacer. Los medios, que son aquellos aspectos que nosotros podemos controlar, y nosotras, y las condiciones que básicamente nos limitan o dictan cómo realizar nuestras acciones. Pues bien, quizás para entender el ejemplo de la acto unidad, es importante, por ejemplo, llamarle a carrera universitaria. Vamos a entender el acto unidad como la carrera universitaria, nuestra carrera, la licenciatura. Y diremos que el primer nivel, referido al esfuerzo, es lo que hacemos nosotros y nosotras como estudiantes, es decir, lo que hacen ustedes. ¿Qué hacen ustedes? Ir a clases, asistir a la universidad, en esta oportunidad asistir o estar pendiente de las aulas virtuales, de las guías y todo eso, es decir, el esfuerzo, lo que ustedes hacen. La finalidad, ¿cuál es? ¿Por qué hacen ustedes ese esfuerzo? A corto plazo, muy corto plazo, ustedes me dirán que su finalidad es aprobar la asignatura de Sociología General. Muy bien. Es la cosa deseada. Pero la cosa deseada a largo plazo sería, en todo caso, poder graduarme con mi título universitario. Es decir, llegar al punto de obtener el grado de licenciado o licenciada. Pero esa carrera universitaria tiene normas. ¿Ya? Esas normas son todas aquellas cosas que me limitan en función de la selección de medios. Por ejemplo, ahorita hemos dejado de ir a la universidad, pero hay una norma, y es que ahora olvídense de sus cuadernos, de seleccionar sus cuadernos, que son los medios, sus lapiceros, y vamos a establecer un nuevo mecanismo para dar clases, que será el virtual. ¿Ya? Entonces, ahora su selección de medios va a cambiar de seleccionar cuadernos, lapiceros, bolsón, a acceso a internet, acceso a computadora o a un celular, etc. Los medios son todas aquellas cosas que nosotros utilizamos y que controlamos.
nuestro teléfono, computadora, nuestros lapiceros, libros, textos, en PDF, por ejemplo, cuadernos, bolsón. Son todos los medios que utilizamos para controlar nuestra acción. Pero también existen las condiciones que nos limitan o dictan cómo realizar esas acciones. Y por ejemplo, una condición más que clara o una limitante de ahorita es que hemos entrado a un proceso en donde a partir de la llegada de un virus a El Salvador, pues nuestra acción de ir a la universidad se ha visto limitada. Y esta condición nos ha dictado ahora quedarnos en casa y recibir las clases por medio de el sistema virtual, con todas sus limitantes y sus carencias. Una vez explicado el acto unidad, con ese ejemplo que creo yo que queda mucho más claro, vamos a identificar dos categorías o dos conceptos centrales en el desarrollo de la propuesta teórica de Talcott Parsons en su primer momento, en su etapa inicial, que es la categoría de normas. Las normas serán todas aquellas pautas que los actores vuelcan a su juicio subjetivo en cada acción y situación. Es decir, son todas aquellas reglas o aquellas ideas que nosotros las pensamos, las interiorizamos en nuestra mente y las reflejamos en cada acción que nosotros hacemos. Por ejemplo, una regla en la asignatura, cuando estamos en el aula de clases, es no estar, o una norma, es no estar en el celular. Esa idea nosotros la interiorizamos en nuestra cabeza, subjetivamente, en nuestro cerebro. Y de esa interiorización subjetiva hay una acción. ¿Cuál es esa acción? No sacar el teléfono en aula de clases, por ejemplo. La persecución de finalidades, es decir, la persecución de el hecho de querer aprobar la asignatura o llegar a mi grado de licenciado o licenciada, va a estar guiado por muchas normas y pautas que nos van a decir cómo poder hacer o nos van a guiar para cómo poder llegar a esa finalidad. Ojo, las normas se internalizan desde nuestra niñez. Eso es muy importante. Y el otro concepto es el de orden social, que se da cuando el proceso ocurre en conformidad con la causa implícita en el sistema normativo. El orden social es cuando el sistema funciona perfectamente y, de hecho, el orden social también se le denomina como funcionamiento perfecto. Cuando nosotros y nosotras no sacamos el cuaderno, el teléfono celular y ponemos atención en clases, hay un orden social. Cada uno cumple con la causa implícita del sistema normativo. Yo darles las clases y ustedes poner atención en la misma. Bien. Y nos vamos a quedar con esto último para explicarlo en el siguiente video. Pues bien, hay tres sistemas de acción individual en el individuo. Hay tres sistemas de acción social para el individuo. La personalidad, que tiene que ver con las emociones, las necesidades, que se organizan en una identidad individual a partir de procesos de socialización. La personalidad son todas aquellas emociones que vamos internalizando en el proceso de socialización, pero esta personalidad nos da singularidad, nos refleja una singularidad. Yo soy distinto a mi hermano o a mi hermana porque tengo esta personalidad, ¿ya? La sociedad tiene que ver con la interacción entre diversas personas o entre diversas personalidades, y esta interacción en la sociedad puede ser de cooperación o de antagonismo, muy importante esto. Y la cultura, que tiene que ver con los patrones simbólicos de sentido y de valor, a qué le damos sentido y a qué le damos valor. Pues bien, hasta acá vamos a llegar en la primera parte de la clase de la estructura del funcionalismo,
y voy a subirles el segundo video en donde se desarrolla la segunda etapa.